La jornada reciente marca un momento especialmente llamativo para el mercado de la plata, que ve cómo el precio toca los $89, mientras el mercado de futuros alcanza un máximo histórico cercano a 88,70. El video presenta este movimiento como algo más que una simple fluctuación diaria, describiéndolo como una señal de que la plata ha entrado en una fase de mayor visibilidad y tensión dentro del panorama financiero. El énfasis inicial no está puesto únicamente en el número, sino en el contexto que rodea a este avance. El precio se mueve en niveles que durante mucho tiempo fueron considerados lejanos o improbables y lo hace de forma relativamente rápida. Esto obliga a replantear la percepción de la plata, tanto para quienes la siguen desde hace años como para quienes recién comienzan a prestarle atención. El mercado de futuros, al marcar un récord propio, refuerza la idea de que el impulso no se limita al mercado físico o al contado. Existe una participación activa y creciente en los instrumentos financieros vinculados a la plata, lo que amplifica la sensación de que el metal está atravesando un momento decisivo. La cercanía al nivel de $90 introduce además un componente psicológico que intensifica el debate. El video sitúa este escenario como el punto de partida para entender todo lo que viene después. No se trata solo de que la plata suba, sino de que lo haga en un entorno donde la atención pública comienza a despertarse. El precio actúa como catalizador, pero también como mensaje. Algo está cambiando en la forma en que la plata es observada dentro del mercado más amplio. Así, esta introducción establece el tono del análisis. La plata cerca de los $89 no es presentada como un final, sino como el inicio de una nueva conversación. Una conversación que combina precios elevados, récords en futuros y un creciente interés que empieza a salir del círculo habitual de inversores especializados y a entrar en el debate público más amplio. El análisis se desplaza entonces hacia el impacto del comentario del podcaster Tim Pool, que el video presenta como un catalizador de atención, más que como la causa del movimiento de precios. Tim Pool, con 2,5 millones de seguidores en X, publica un mensaje sobre el mercado de futuros de la plata que rápidamente se vuelve viral. Su descripción del mercado como Holy Liquidation despierta curiosidad, reacciones y un volumen inusual de comentarios. El video subraya que la importancia de este episodio no reside en el contenido técnico del mensaje, sino en su alcance. Cuando una figura con una audiencia tan amplia menciona la plata, el metal deja de circular únicamente dentro de nichos financieros. Entra en la conversación general, donde muchas personas escuchan por primera vez que algo relevante está ocurriendo en este mercado. Este tipo de exposición tiene un efecto particular. No cambia los fundamentos de la plata, pero amplifica la conciencia colectiva. Personas que nunca habían seguido el precio del metal comienzan a buscar información, a observar gráficos y a preguntarse por qué la plata aparece repentinamente en sus pantallas. El video describe este proceso como una expansión del radar público. El presentador aclara que este fenómeno no debe confundirse con una dependencia de celebridades. La plata no sube porque un podcaster la mencione. Sin embargo, cuando el precio ya está en niveles elevados, la atención de figuras populares actúa como un espejo que refleja el movimiento hacia una audiencia mucho más amplia. Así, esta sección concluye que la intervención de Tim Pool funciona como un acelerador de visibilidad, no como el motor del mercado. Su mensaje no crea la tendencia, pero la expone. En un momento en que la plata se acerca a niveles históricamente significativos, esa exposición contribuye a que el debate salga del ámbito especializado y se convierta en un tema que empieza a resonar en el público general. El video continúa profundizando en cómo la viralidad y la atención mediática pueden alterar la percepción pública de la plata sin sustituir sus fundamentos reales. Se enfatiza que cuando un activo entra en la conversación masiva, el riesgo principal no es el interés en sí, sino la simplificación excesiva de lo que está ocurriendo. El presentador advierte que muchas personas descubren la plata a través de titulares llamativos o comentarios virales, pero eso no equivale a comprender el mercado. La atención repentina puede generar entusiasmo, pero también confusión, si no va acompañada de una comprensión mínima de por qué el metal se mueve y qué fuerzas lo sostienen. El video subraya que la viralidad funciona como una lupa, no como una base. Amplifica lo que ya existe, pero no crea valor por sí misma. Si los fundamentos fueran débiles, la atención se disiparía rápidamente. El hecho de que la plata siga manteniendo precios elevados sugiere que el interés mediático está reflejando una realidad subyacente, no fabricándola. También se destaca que este tipo de exposición puede atraer perfiles muy distintos de participantes. Algunos llegan por curiosidad, otros por temor a quedarse fuera y otros por simple interés intelectual. El mercado, sin embargo, no distingue motivaciones. La plata responde a flujos reales, no a intenciones individuales. Así, esta sección establece una línea clara. La atención pública puede cambiar la narrativa, pero no reemplaza la estructura del mercado.
Comprender la plata exige ir más allá del ruido mediático y observar las condiciones que permiten que un comentario viral tenga eco en primer lugar. En ausencia de esos fundamentos, la conversación no tendría dónde apoyarse. Con esto, el video refuerza la idea de que la plata está siendo observada desde fuera, porque algo ya está ocurriendo dentro del mercado. La viralidad no es el origen del movimiento, sino una señal de que el metal ha alcanzado un punto donde incluso quienes no lo seguían comienzan a notarlo. El análisis se adentra entonces en las razones estructurales que, según el video, explican por qué la plata está experimentando este movimiento de fondo. El presentador atribuye el avance del precio a una combinación de presiones económicas globales, temores inflacionarios persistentes y una búsqueda creciente de alternativas al sistema financiero tradicional. Se plantea que el contexto macroeconómico actual empuja a muchos participantes a reconsiderar el papel de los activos reales. La inflación, incluso cuando no se manifiesta de forma uniforme, erosiona la confianza en las monedas y refuerza el atractivo de metales como el oro y la plata. En este marco, la plata se beneficia tanto por su función monetaria histórica como por su percepción como refugio accesible. El video introduce además la idea de un posible desplazamiento hacia sistemas financieros respaldados por metales, no como un evento inmediato, sino como una narrativa que empieza a ganar espacio. La mera discusión de este tipo de cambios incrementa el interés por activos tangibles que no dependen de promesas futuras ni de intermediarios complejos. Estas presiones no actúan de forma aislada, se refuerzan entre sí. La preocupación por el poder adquisitivo, la incertidumbre sobre la estabilidad económica y el debate sobre la solidez del sistema financiero crean un entorno donde la plata aparece como una opción cada vez más relevante. El precio, según el video, refleja esta convergencia de inquietudes más que una moda pasajera. El presentador insiste en que este trasfondo explica por qué la plata puede atraer atención incluso fuera de los círculos especializados. Cuando las tensiones económicas se vuelven visibles, los activos que históricamente han servido como reserva de valor recuperan protagonismo. La plata, en particular, se sitúa en un punto intermedio entre el oro y los activos puramente financieros, lo que amplía su atractivo. Así, esta sección concluye que el movimiento actual de la plata no se sostiene únicamente en comentarios virales ni en impulsos especulativos. Está anclado en un contexto económico más amplio que continúa desarrollándose. Mientras esas presiones persistan, el interés por la plata encuentra una base sólida que va más allá del ruido mediático. El video pone el foco a continuación en un contraste llamativo dentro de la cobertura mediática. Mientras el oro recibe atención constante en los grandes medios, la plata permanece relativamente al margen del debate público, a pesar de estar registrando ganancias muy significativas. Esta diferencia no se presenta como casual, sino como una característica recurrente del ciclo de los metales preciosos. El presentador explica que el oro suele ocupar el centro de la narrativa cuando se habla de refugio, inflación o tensiones económicas. Es el metal oficial, el que se menciona primero en titulares y análisis institucionales. La plata, en cambio, tiende a quedar relegada, incluso cuando su desempeño es más agresivo en términos porcentuales. Esta falta de atención tiene efectos contradictorios. Por un lado, mantiene a la plata fuera del radar del público general durante gran parte del ciclo. Por otro, crea situaciones en las que el precio avanza sin el acompañamiento de una narrativa dominante. El video sugiere que esta desconexión entre rendimiento y cobertura puede persistir hasta que el movimiento se vuelve imposible de ignorar. El hecho de que la plata alcance niveles cercanos a los $89 sin ocupar espacios centrales en la conversación mediática refuerza esta idea. El mercado se mueve antes de que el discurso se adapte. Cuando la atención finalmente llega, suele hacerlo tarde y de forma abrupta, intensificando la percepción de sorpresa. El presentador no interpreta este silencio como una conspiración, sino como una inercia informativa. El oro encaja mejor en los marcos tradicionales de análisis, mientras que la plata, por su doble carácter monetario e industrial, resulta más difícil de clasificar. Esa complejidad contribuye a que quede fuera de los titulares hasta que el precio fuerza su inclusión. Así, esta sección concluye que la escasa cobertura mediática de la plata no contradice su fortaleza, la acompaña. El metal avanza en segundo plano, acumulando presión mientras el foco permanece en otros activos. Cuando la atención se desplace de forma más amplia hacia la plata, el movimiento ya estará avanzado y la narrativa tendrá que ponerse al día con una realidad que se construyó sin ella. El análisis se concentra entonces en los fundamentos de oferta y demanda, que el video presenta como uno de los pilares más sólidos del movimiento de la plata. El presentador señala que el mercado se encuentra en su sexto año consecutivo de déficit, una condición que no se describe como transitoria, sino como persistente y estructural.
Este déficit implica que, año tras año, la demanda total de plata supera la cantidad que se produce y se recicla. El video enfatiza que esta diferencia no se ha corregido pese al paso del tiempo, lo que indica que el mercado no ha logrado restablecer un equilibrio sostenible. En lugar de resolverse, la brecha se mantiene y continúa ejerciendo presión sobre el precio. El presentador explica que un déficit prolongado tiene efectos acumulativos. No se trata solo de un año con menos oferta, sino de varios años consecutivos, donde el inventario disponible se va reduciendo progresivamente. Cada ciclo de consumo absorbe metal que no es reemplazado por nueva producción suficiente, lo que estrecha el margen de maniobra del mercado. Este contexto ayuda a entender por qué la plata responde con fuerza cuando se combina el déficit con un aumento de atención pública. La estructura ya estaba tensionada antes de que el precio alcanzara niveles elevados. La subida no crea el problema, lo expone. Cuando la demanda aumenta, incluso de forma moderada, lo hace sobre una base de suministro ya comprometida. El video subraya que este desequilibrio actúa como un soporte invisible del precio. No garantiza subidas lineales ni elimina la volatilidad, pero limita la capacidad del mercado para absorber shocks de demanda sin reaccionar. En un entorno de déficit, cada nuevo comprador tiene un impacto mayor que en un mercado bien abastecido. Así, esta sección concluye que el sexto año consecutivo de déficit no es un dato secundario, sino un elemento central del análisis. Refuerza la idea de que el movimiento actual de la plata está respaldado por una realidad física persistente. Mientras este desequilibrio continúe, el mercado permanece sensible a cualquier factor adicional que incremente el interés, ya sea mediático, macroeconómico o institucional. El análisis avanza hacia la posibilidad de la plata alcanzando los $100, un escenario que el video presenta como cada vez más discutido a medida que el precio se aproxima a los 89. El presentador no lo plantea como una certeza inmediata, sino como una consecuencia lógica que comienza a ganar espacio dentro del debate cuando se combinan precios elevados, déficit persistente y mayor visibilidad pública. La cercanía a niveles psicológicos importantes cambia la conversación. Lo que antes se percibía como un objetivo extremo empieza a verse como una extensión razonable del movimiento en curso. El video destaca que el salto conceptual entre 90 y 100 es menor de lo que parece cuando el mercado ya ha demostrado capacidad para operar cerca de esos niveles. Este cambio no se apoya únicamente en entusiasmo. Se apoya en la continuidad de los factores ya descritos, presión de oferta por el déficit prolongado, interés creciente impulsado por el contexto económico y una atención mediática que comienza a ampliarse. En conjunto, estos elementos reducen la percepción de improbabilidad asociada al nivel de $100. El presentador subraya que alcanzar ese nivel no implica estabilidad ni permanencia. Al igual que con otros umbrales, el contacto con los $100 podría ser breve o volátil. El punto central no es la duración, sino la capacidad del mercado para llegar hasta allí en un entorno donde las restricciones de oferta y la narrativa macro siguen activas. Así, esta sección concluye que la conversación sobre la plata en $100 deja de ser puramente especulativa cuando el mercado se mueve tan cerca de ese rango. No se presenta como una promesa, sino como un escenario que muchos comienzan a considerar plausible. El precio actual actúa como recordatorio de que los límites percibidos se redefinen a medida que el mercado avanza, especialmente cuando los fundamentos subyacentes continúan ejerciendo presión. El video dirige entonces la atención hacia la importancia de la educación y la comprensión básica del mercado de la plata, especialmente para quienes llegan atraídos por la atención reciente y los comentarios virales. El presentador insiste en que el interés creciente no debe traducirse en decisiones apresuradas, sino en un esfuerzo por entender qué es la plata, cómo funciona su mercado y por qué se comporta de la manera en que lo hace. Se enfatiza que muchos nuevos observadores descubren la plata en momentos de movimiento acelerado, cuando el precio ya ha avanzado de forma significativa. En ese contexto, la falta de conocimiento puede llevar a interpretar cada oscilación como una señal definitiva. El video advierte que sin una base mínima es fácil confundir volatilidad normal con cambios estructurales inexistentes. El presentador menciona la necesidad de volver a los conceptos fundamentales. ¿Qué impulsa la oferta? ¿Cómo se forma la demanda? ¿Por qué la plata reacciona de forma distinta al oro? ¿Y qué papel juegan los ciclos económicos? Estos elementos no son opcionales. Son la base para interpretar correctamente tanto los avances como las correcciones. En este sentido, el video presenta su propio contenido educativo como un recurso para quienes desean profundizar, subrayando que el aprendizaje es un proceso continuo y no un evento puntual motivado por titulares. La plata, por su naturaleza, exige paciencia y contexto más que reacciones inmediatas. Así, esta sección concluye que la expansión del interés público es positiva solo cuando va acompañada de comprensión. La atención sin conocimiento puede generar frustración,
mientras que la educación permite situar el movimiento actual dentro de una perspectiva más amplia. En un mercado que combina déficit estructural, visibilidad creciente y volatilidad, entender lo básico no es un complemento, sino una condición necesaria para interpretar lo que realmente está ocurriendo. El cierre del análisis adopta un tono más personal al integrar la experiencia individual del presentador como apilador de plata, presentándola no como una recomendación, sino como un ejemplo de cómo se construye una relación a largo plazo con el metal. El video menciona la adquisición de Deems Roosevelt de Plata Proof, subrayando que el interés por la plata puede manifestarse tanto en grandes decisiones macro como en elecciones personales y concretas. Esta referencia cumple una función simbólica. Frente a precios cercanos a los $89 y debates sobre los 100, el gesto de seguir acumulando pequeñas piezas recuerda que la plata no es solo un número en una pantalla, es un objeto físico, tangible, que se integra de manera gradual y constante en una estrategia personal. El énfasis no está en el volumen, sino en la continuidad. El presentador refuerza la idea de que el camino en la plata es individual y progresivo. No todos llegan por las mismas razones, ni con los mismos objetivos. Algunos buscan protección, otros diversificación, otros aprendizaje. La experiencia personal sirve para mostrar que el interés por la plata no comienza ni termina con un pico de precio. El mensaje final vuelve a conectar con el eje central del video. La atención mediática, los precios elevados y los comentarios virales son solo una capa superficial. Debajo de ellos existen fundamentos, ciclos y decisiones personales que se desarrollan a lo largo del tiempo. La plata se presenta como un activo que acompaña procesos largos, no impulsos momentáneos. Así, el documental concluye integrando lo macro y lo micro. Desde los $89 y la viralidad de un podcaster hasta la acumulación constante de piezas físicas, todo forma parte de una misma narrativa. La plata gana visibilidad, pero su valor real, según el video, se construye en la comprensión, la paciencia y la relación sostenida con el metal más allá del ruido del momento.